Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano siempre ha buscado la verdad. Una verdad que a veces ha sido oculta, escondida en lo más profundo de una caverna, donde el hombre no ha podido llegar por su natural sabiduría. Cada día se producen casos que no se pueden explicar. El mundo del misterio está a la orden del día, pero descubrir lo desconocido ya no es un secreto. En estos momentos comienza El secreto de la caverna. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. ¿No hay nada fuera de lo común que te despierte? Hay una cosa, un búho, en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy? Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 4, 3, 2. Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno, y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Longshore Siéntate. que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott. ¡Envíen refuerzos ya! ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él. El cine muchas veces despierta en nosotros un rincón de nuestro cerebro que nos hace pensar sobre ciertas cosas. Es como si ese rincón desconocido hiciese clic con cierta escena, diálogo o largometraje específico y nos quedara por un momento asombrados con lo que estamos viendo, como una profunda hipnosis de la que no terminamos de despertarnos hasta que asimilas lo que ves. Y eso me pasó a mí personalmente cuando vi la película que habéis escuchado al principio, La Cuarta Fase. Antes de comenzar este proyecto, en aquellas reuniones previas, antes de comenzar verdaderamente a grabar y a tratar las secciones que debería tener este programa, todo el equipo llegó a la conclusión de que debíamos tener una sección dedicada al cine, a analizar esas películas que de verdad son todo un misterio por su elaboración, por su mensaje y por lo que significaron. Y en esa sección de La Otra Cara del Cine, que tan maravillosamente está llevando nuestro gran compañero Pablo García del Río, ya han pasado películas de todo tipo y que siempre, al terminar de contarlas, siempre hemos dejado esa pregunta al aire: ¿qué hay de ficción y qué hay de realidad? Porque algunos films se basan en hechos reales, como es el caso de La Cuarta Fase o Encuentros de la Tercera Fase. Dos películas de distinta época, pero que relataban hechos ocurridos y recogidos en diversos lugares, pero que sembraban ese terror y misterio en todos aquellos testigos que los vivieron: las abducciones. Y en estas dos películas se hablaba de encuentros con seres extraterrestres en 3 y 4 fases. Muchos pensaréis si son 3, si son 4 o hay alguna fase más. ¿Y todo esto de las fases a qué viene? Esa es otra pregunta que se harán muchos. Pues esto viene a una forma de ordenar esos encuentros o avistamientos que se vienen produciendo desde muchas décadas. Pero siempre está ese halo de escepticismo con este tema, ¿no? Aquí nuestra misión es contar todas las partes, no solo el misterio que envuelve a los temas que contamos, sino también la no creencia o la especulación que se hace. Con el tema de las abducciones también existe esa relación de los que creen que hay ciertas personas que han sido partícipes de ellas y de los que creen que es otro invento más
producto de la locura o de la alucinación. Y en este fenómeno de la ufología siempre existen científicos que han dedicado su vida a investigar sobre este asunto. En el caso de las abducciones destaca Joseph Allen Hynek. Este señor fue uno de los científicos designados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para intentar encontrar explicaciones científicas y astronómicas sobre los primeros informes ovnis, y se dedicó a ordenarlos y clasificarlos todos esos casos en un informe, Grupo de Estudio Humanoides, y que se componía de 3 únicas fases, posteriormente ampliadas a 5. ¿Y cómo definía él esas 5 fases? La primera era la de la observación, el avistamiento del objeto aéreo o de la luz extraña. La segunda es la observación de la evidencia física dejada por el fenómeno. La tercera es la interacción. La cuarta es la del secuestro. Y la quinta y última, la comunicación. El protocolo de las fases se viene estableciendo desde los años 70, pero de todas ellas la más difícil de documentar es la cuarta fase. Y volviendo de nuevo a esa película, voy a contar la anécdota de cómo su director, Olatunde Osunsanmi, viaja un mes de octubre de 2004 a Carolina del Norte, y allí se entera de la historia de una psicóloga que había realizado un estudio en Alaska sobre desórdenes del sueño cuyos resultados habían revelado una información tan sorprendente como aterradora. Y después de conversar con esta psicóloga, aquí entramos en el argumento de la película. Terapias con pacientes que a través de la hipnosis revelaban comportamientos extraños, encuentros con seres no humanos, y que antes de dormir todos contaban la misma imagen aterradora. Unos enormes ojos, como de una lechuza, mirándoles a través de una ventana. Y se recogieron muchos casos de avistamientos de naves y de desapariciones extrañas en esa región fría de Alaska entre los años 70 y los 80. Incluso la extraña desaparición de un senador del mismo estado en 1972, de Nick Begich, que nunca volvió a aparecer el avión en el que volaba. Y es increíble la cantidad de casos que existen contados, la mayoría de esa época, y que cada vez van cobrando mayor importancia por la etapa que estamos viviendo. Muchas personas siguen en esa etapa consciente del despertar y de creer cada vez más que no estamos solos, que hay algo más entre nosotros, pero que no se cuenta, y que hay personas que ese encuentro lo han vivido en sus carnes. Hace unas semanas, si recuerdan, tuvimos aquí un personaje que vivió uno de esos casos extraños recogidos por el ejército de nuestro país y que vivió una de esas fases de encuentro con algo que no parecía de este mundo. Real o no, siempre queda esa coletilla de ¿y si...? Porque claro, la cuarta fase es solo una película, ¿no? Es ficción, pero siempre podemos pensar que la ficción también puede ser realidad muchas veces, y esto está a la orden del día. Por eso hoy les cito a que estén atentos a lo que vamos a contar hoy. Casos de abducciones, testimonios y, como siempre, el viaje hacia la oscuridad del asunto. ¿Estáis preparados para las fases con nuestro encuentro? Muy buenas noches y bienvenidos a este lugar de misterio, el secreto de la caverna. Estrenamos mes de febrero con muchos más asuntos que contar relacionados con el misterio y con otros enigmas, porque el alma busca la oscuridad igual que la llama, y hoy hablamos precisamente de esto, de cómo una luz a veces nos puede atormentar en la oscuridad de la noche. Aunque la nuestra es más bien para guiaros a través de este breve pero intenso tiempo que estaremos con vosotros a través de la radio. Como siempre, el que os habla y os saluda, encantado de hacerlo, Samuel Hernández. El tema principal ronda esos extraños casos de abducciones que han asolado a una parte de la población mundial, casos que se archivaron o que quedaron en el recuerdo de unos cuantos que se recordaron a través de la hipnosis o de secuelas físicas. Hoy hablaremos de ese extraño fenómeno, de algunos casos y de las fases de esos encuentros, abducciones. Y gracias a Mario Moreno, y el tema va a estar enriquecido porque hoy nos presenta una página web relacionada con el tema OVNI y de una historia real de abducción que ha conseguido de un testigo de Latinoamérica, concretamente de Venezuela, Mario, y va a estar la más de interesante. Buenas noches, Mario, por cierto. Sí, muy buenas noches. Vamos a tener un testimonio que yo creo que nos va a sorprender bastante y puede ser crucial darle sentido a esta experiencia. Además que el caso se puede decir que es un poco actual porque le ha ocurrido hace muy poquito.
Bueno, es que uno de las partes que nos cuenta. Sí, la última experiencia que ha tenido ha sido muy reciente, es decir, de hace 3 días. Luego lo descubriremos. Y de extraños casos de abducciones, de extraños proyectos, pasamos a otro enigma ocurrido hace unas décadas con una extraña piedra que llegó a las manos de una persona normal y corriente, pero que se creó tal revuelo, un revuelo tan enorme que hubo muchas publicaciones en revistas de misterio, muchas investigaciones al respecto, y la cosa ramificó en tantos lugares que quedó como uno de los enigmas sin explicación. Eloy Palo nos cuenta la historia de la piedra del cielo, la piedra que vino del espacio. Tiene muchos nombres, pero es una historia que todavía no pasa de moda. Eloy, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Un saludo a todos los oyentes del Secreto de la Caverna. La verdad es que es sorprendente esta historia a la que nos enfrentamos esta noche, y sorprendidos se tuvieron que quedar los lectores del diario El Alcázar al leer lo siguiente: Marte coloca en Madrid su primera piedra. Conoceremos un poco más sobre este inquietante titular y la historia que se esconde tras él. Y en nuestro archivo oculto de esta semana nos metemos con un tema bastante curioso, como todas las semanas, pero que hoy pues tiene un protagonista especial, Saddam Hussein. Pero el misterio no va sobre su persona, va más bien sobre ese búnker oculto que tenía, o el misterio que siempre ha rondado sobre este personaje histórico. Marcos Casilda, buenas noches. Muy buenas noches, Samuel, y aprovecho la ocasión para también mandar un saludo a los más de 4.000 oyentes que nos han escuchado en el programa anterior. La verdad es que sí, Saddam Hussein tenía toda una iconografía quizá copiada de la Alemania nazi, que estaba siempre rodeada de un halo de misterio, pero en este caso nos vamos a centrar en su búnker personal y el interés que tenía el gobierno de los Estados Unidos en hacerse con lo que había en su interior. Luego lo descubriremos qué era. Y en el apartado de noticias os vamos a contar un sorprendente avance sobre las células madre creadas también a través del ácido, los primeros problemas técnicos del rover chino Yu tras mes y medio en la Luna, y el estado crítico en el que se encuentra nuestra magnetosfera y que podría ser la causa del cambio climático que está viviendo nuestro planeta. Y por último llegará la otra cara del cine con otra cinta de los años 80 del género de terror, realizada por Pablo García del Río, y que también tuvo su repercusión y su misterio en ese mensaje hacia los espectadores. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Samuel. Pues la película de esta semana es Hellraiser, una película del gran Cliff Barker, que entre otros aborda el oscuro tema que existe en la relación entre dolor y placer. Muy interesante todos los temas que vamos a contar hoy, pero todo lo que tenemos siempre surgirá algo más. Nos pueden escuchar a través de nuestro podcast de Onda Campus en el portal de iVoox, como bien ha dicho antes nuestro querido amigo Marcos. Muchas gracias a todos que nos estáis haciendo un gran favor, pero también estamos haciendo nosotros el favor a vosotros de escuchar, de que por lo menos el programa se escuche y que os esté gustando. Ya saben que nos pueden visitar en nuestro blog elsecretodelacaverna.blogspot.com o seguirnos en Twitter a través de @secreto_caverna. También tenemos un correo de contacto que es el secretodelacaverna@gmail.com para que nos escribáis o nos sugiráis temas para que posteriormente los analicemos en este programa, que es de todos los que nos escucháis y nos apoyáis. Así que sin más, abrimos nuestros ojos hacia la eterna luz de la salida de la oscuridad, y hoy contaremos cómo esa luz a muchos han atormentado en la fría y oscura noche por algo o por alguien. ¿Quieres viajar a un lugar en el que nadie ha estado jamás? Prepárate para ello. El secreto de la caverna. La abducción, el supuesto acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre, lo llevan hacia un lugar extraño, experimentan con el cuerpo extrayendo fluidos corporales o inoculando extraños objetos tecnológicos como chips. Esta es la regla general que se tienen de las abducciones en todo el mundo. Una gran mayoría de los casos recogidos tienen estas claves, pero también se podría destacar el secuestro de esa persona en contra de su voluntad, y en otras se recoge esa voluntariedad en dejarse llevar. Y el rasgo de las criaturas que interactúan con ellos suele tener varias teorías y descripciones, pero algunos casos recogen a seres muy altos, muy luminosos,
de enormes cabezas y ojos, y que siempre intentan interactuar con el ser humano de forma telepática y no tan violenta. Y muchos de esos testimonios, curiosamente, se recogen en plena etapa del sueño, es decir, cuando los testigos se encuentran dormidos. Y uno de esos casos extraños aparecen en 1995, en Israel, cuando se empezaba a hablar de las oleadas, ¿no? Porque incluso la misma policía del país israelí hablaban de apariciones de naves y de humanoides gigantes de más de 2 metros, con ese halo como de neblina luminosa y con trajes como metálicos. Siempre se aparecían de noche, dejaban huellas y se grabaron bastantes vídeos sobre esto. Aquello se pensó que era una estrategia de terroristas porque, curiosamente, aparecían los fines de semana, pero las huellas encontradas no correspondían a un pie humano ni a ningún tipo de máquina conocida por las personas del lugar. Cavidades de 35 centímetros de profundidad, equivalentes a la presión de 1 tonelada. Y aquí entra en juego un concepto para explicar los casos de abducciones, los EVEs, entidades biológicas extraterrestres. Un término acuñado por un reconocido experto e investigador en el tema, Bud Hopkins. Este señor realiza una encuesta entre 6.000 estadounidenses y deduce que existe un porcentaje de un 2% de supuestos abducidos. En estos casos de secuestro los extrapola a más, millones y millones de personas que han sufrido este efecto, y que la cosa todavía va más, porque según contaba Hopkins, esas entidades venían a la Tierra en busca de material genético humano con el fin de restaurar su raza agonizante. Esto que vamos a escuchar es un extracto de un documental donde se ve a Hopkins en una sesión de hipnosis con un paciente. Escuchemos. Solo cuénteme sus emociones, lo que usted siente. Miedo. Miedo. En ese momento era atemorizante, estaba asustado y quería ir a la ventana. Pero quiero averiguar por qué tenía miedo. Dije que quizá viera algo, que quizá escuchara algo, que sintiera algo. Cuénteme lo primero que note. ¿Siente mi mano? Algo se mueve. Algo se mueve. ¿Qué tan lejos está de usted? ¿Unos 2 metros? No, está justo frente a mí. Ah, muy bien. Entonces le está viendo bien, ¿no? Sí. Descríbalo, por favor. Cuerpo pequeño, delgado. Ajá. Se pueden ver sus costillas. ¿Puede verlas a través de su camisa? No, parece estar desnudo. No tiene cabello. Cabeza lisa. No dice nada. Solo me mira. Pero ¿cómo un hombre como Bud Hopkins, que se dedicaba a la pintura y escultura, que recibió premios nacionales hacia sus trabajos, se dedica de forma inesperada a la ufología? Pues como les pasa a muchos divulgadores, él ve un extraño objeto metálico cuando era niño, junto a sus amigos, en 1964, en el cielo de la bahía de Cabo Cod, Massachusetts. Y con aquel avistamiento le surge una nueva inquietud que comienza con sus primeras investigaciones en 1975 sobre extraños casos ocurridos en el mismo lugar donde vio aquel extraño ovni. Y este hombre en 1980 publica un libro que contenía una herramienta que él utilizó en sus casos investigados, el libro Missing Time, el tiempo perdido. Así se llamaba su obra, y contaba el uso de la hipnosis como el nexo para descubrir ese hueco vacío que tenía el afectado o afectada cuando era abducido. Pero claro, en aquel tiempo la hipnosis se conocía muy poco. Fíjense que Freud se puede decir que fue de los grandes pioneros, ¿no? Pero se utilizaba más bien para despertar esos rincones de la mente del paciente dedicados a los deseos conscientes e inconscientes. Todavía no se había utilizado para encontrar recuerdos olvidados o borrados de forma extraña. Y en 200 casos que investiga Hopkins en 20 años recoge casi el mismo esquema, un patrón que se repite casi siempre. Aparece una luz fantasmal junto a una carretera o en plena ciudad. El motor de los vehículos se para y aparecen criaturas semejantes a seres humanos, pero de pequeño tamaño y gran cabeza, que le hacen a la víctima exámenes físicos y manipulaciones quirúrgicas semejantes a biopsias que frecuentemente dejan una cicatriz.
En ocasiones introducen pequeños objetos en la cabeza o en otras partes del cuerpo de la víctima. Y esto de los implantes en los cuerpos de los abducidos es muy curioso, porque a veces se extraen cosas que no se sabe científicamente qué son, y que muchos científicos de prestigiosas universidades de Europa y de Norteamérica llegan casi a la misma conclusión en esos extraños casos. La teoría de que unas entidades no humanas están implantando en seres humanos objetos que no son producto de nuestra tecnología. Otra característica común a los abducidos es el síndrome postraumático de estrés, muy parecido al que manifiestan los soldados que van a la guerra. Muchos experimentan recuerdos de su abducción en forma de flash, es decir, de imágenes caóticas que pasan por su mente a gran velocidad. Y termino contando algunos casos para enriquecer aún más este tema de las abducciones, que luego el que vamos a tener posteriormente va a ser también digno de comentar. Uno de los casos más conocidos mundialmente es el famoso incidente protagonizado por el cabo Armando Valdés Garrido, ocurrido en la madrugada del 25 de abril de 1977 en una zona situada al noreste de Arica, en el norte de Chile. Desgraciadamente, por orden de los militares, Valdés fue sometido a un tratamiento de electroshock, ya que no respondía a la medicación que normalmente se le suministra a esos supuestos psicóticos, ¿no?, como se le llamó a etiquetar, ¿no? Ese tratamiento borró de la mente del protagonista unos hechos que podrían haber sido recuperados con hipnosis. Y es un caso muy parecido al que le pasó a José Manuel Trejo cuando lo trajimos al programa. Fíjense la historia. Unas maniobras estratégicas. 7 testigos más el mismo Valdés presenciaron una luz que descendía y se posaba entre unas colinas en la zona de Pampa Yuscuma, donde se encontraban, a unos 500 metros. Cuando el cabo Valdés se adelanta y va hacia esa luz, y de repente su cuerpo desaparece. A los 15 minutos regresa de donde fuera que estuviese y aparece desmayado. Los compañeros que se encontraban por el lugar lo ven y deciden ir a salvarle. Su rostro mostraba una barba de varios días, aunque Valdés estaba afeitado en el momento de su desaparición. Su reloj digital se había parado y el marcador de la fecha señalaba 5 días más tarde, como si para Valdés hubiera transcurrido una semana en vez de unos pocos minutos. Y lo más inquietante fue una frase que cuenta en un momento que parecía que volvía a ser consciente. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos. Y después de decir esto, vuelve a desmayarse. Eso que habéis escuchado es una de las escenas, se puede decir, más terroríficas, donde parece ser que está el clímax de la película La Cuarta Fase, ¿no? Cuando esa entidad, ese ser, a través de la posesión, no sabemos cómo titularlo, decía que él era Dios, ¿no? Es una escena, la verdad, bastante terrorífica y que a mí me impactó bastante en esa película La Cuarta Fase. Pero voy a dar paso a Mario, porque también lo que trae él también hoy es impactante. Pero antes, Mario, vamos a explicar un poco, porque esto del tema de las abducciones, vamos a hablar de una página web
bastante interesante, ¿no? Porque no se suele... últimamente se están creando muchos espacios, muchos foros. Ya sabéis que muchos de los oyentes sabrán muchos espacios donde poder hablar del tema OVNI. Pero es que hay una página que está teniendo mucho revuelo en nuestro país. Bueno, revuelo exactamente podría ser la palabra, pero desde luego hablamos de Fernando, que es un activista ufológico. No sé si hay muchos activistas en otros países. Desde luego Fernando está haciendo una buena labor en el sentido de informar a través de carteles que pega por la calle o a través de su propia página web. En este sentido yo he conocido a Fernando a través de las redes, a través de Facebook, y es que se creó un grupo en Extremadura que se llama OVNI Spain Extremadura. Aquí podéis documentaros, podéis informaros, compartir todo tipo de información relacionada con los ovnis. Y bueno, yo me he querido poner en contacto con él precisamente porque suponía que, bueno, pues conoce bastante el tema de las abducciones. Así que en este sentido, pues vamos a ver qué nos dice Fernando en una pequeña entrevista que le hemos realizado. Y bueno, a ver qué nos dice acerca del tema de las abducciones y a qué se dedica él también. Pues me dedico a la investigación del fenómeno OVNI, a entrevistar testimonios y, digamos, a investigar un poco y difundir el fenómeno OVNI más allá de tanto en internet como fuera, que es pegando carteles. Yo soy una persona pues que trabaja de lo que le sale, da igual lo que sea. Casualmente salió en Cuarto Milenio un caso muy interesante que ha ocurrido en Valladolid, un camionero, un transportista, que llegaba cerca sobre el Valle de Esgueva y pudo ver como como había hacia el monte una luz, y él bajó del coche para ver esa luz, y pudo ver dos seres que iban vestidos igual, y esos seres telepáticamente le dijeron que no tuviese miedo, que no le iba a pasar nada ni nada. Más tarde, este testigo fue abducido y pudo ver cómo estaba en la nave espacial dentro de esa nave extraterrestre con esos seres que le estaban haciendo diferentes cosas, pero esta persona luego no recordó nada y lo recordó más tarde en una hipnosis que le hicieron, y él, al dar un golpe con la hipnosis en la mesa, pues se le empezó a hinchar un dedo. Lo cual fue al médico y la sorpresa para él fue encontrarse una especie de metal dentro de ese dedo. Y a partir de ahí pues recordó toda la vivencia que había tenido sobre esta abducción. Y luego yo creo que diferentes casos que he conocido en Zamora y en Valladolid también, yo creo que ha habido parte de abducciones. Por ejemplo, en una persona que he entrevistado hace poco, que es Guillermo Rodríguez Riesgo, más conocido como Willy Rodríguez, pues se encontraba pescando en Zamora, en la granja de Moreruela, cerca del monasterio de Moreruela, y pudo observar ahí un ser que había al fondo, y ese ser, pues, digamos que iba como flotando a ras del suelo, ¿no? Esta persona, pues, digamos que perdió el conocimiento, la noción del tiempo durante media hora o lo que fuese, y yo pienso que ahí hubo algo más que un caso de un avistamiento de un ser extraterrestre. Yo pienso que pudo llegar a ser abducido también. Bueno, esta última historia nos ofrece su opinión personal y es posible que haya sido abducido este pescador, pero yo quisiera introducir aquí, entre medias, quería introducir una historia bastante inquietante de una mujer que se llama Giovanna, es de Italia, y ella cuenta que ha sido abducida de dos razas extraterrestres que están en guerra entre sí, ¿no? Son estos famosos seres grises, uno de ellos, y por otra parte unos seres que son bastante más altos, que ella no recuerda muy bien, pero sí recuerda cómo quedó el feto cuando tuvo un aborto, y este feto ella lo describe como un monstruo, ¿no? La verdad es que la historia de Giovanna es bastante inquietante. Yo no he querido recoger el testimonio completo. Pero casos de abducciones con embarazadas también hay, sí. Es curioso que hay muchos, ¿no? Es característico, yo no entiendo exactamente el motivo, aunque Giovanna manifiesta que ellos lo hacen para no desaparecer, ¿no? Además, este testimonio coincide con muchísimos otros testimonios que hablan de esto precisamente. Tema de inseminación artificial, tema de incluso a hombres que les extraen semen
y bueno, de alguna forma estos individuos, estos seres extraterrestres quizás necesitan de la raza humana para poder sobrevivir. Pero de todas formas vamos a ver qué nos dice Fernando en relación a estos casos, qué papel tiene la CIA en todo esto. Pues hay una teoría. Yo, por ejemplo, no voy a decir yo mi opinión. Yo lamentablemente no sé toda la información si es real o no, pero sé que la CIA se creó para la investigación de los fenómenos extraterrestres, y en la CIA llegó una raza de seres grises, me parece que sean, no sé si eran los de Zeta Reticuli. Bajaron en la CIA, aterrizaron su nave y hicieron un tratado con estos miembros que les hicieron que dejasen abducir a las personas, ¿no? Y la CIA dio por sí que abduciesen a las personas, ¿no? Ellos, digamos que dieron una orden sin contar con nosotros, ¿no? Y yo pienso que esos seres están abduciendo gente para hacer, digamos, experimentos con su raza y con nuestra raza, ¿no? Porque creo que nosotros tenemos algo importante que ellos necesitan para poder sobrevivir. Una opinión, tengo que decir, aquí es la opinión de nuestro amigo Fernando, pero es una opinión que se convirtió en teoría y que es una teoría que todavía está dura hasta hoy en día. No, además es que incluso las personas que han sido abducidas tienen este conocimiento ya implantado, ¿no? De hecho, se recurre muchísimo para poder recordar todas estas historias. Se recurre bastante al tema de la hipnosis para poder recordar estas abducciones. Y de hecho, Fernando nos va a contar algo al respecto. Yo pienso que gracias a la hipnosis mucha gente está recordando cosas que no recordaban sobre casos por ejemplo, casos de abducciones, ¿no? Que por lo que sea se nos borra una parte de la experiencia vivida con ellos, y gracias a estos casos mucha gente está recordando lo que en parte se le ha borrado, por decirlo así. Bueno, está clarísimo que el tema de la hipnosis parece ser un buen recurso para poder recordar todo. Lo más fascinante es ¿por qué la gente habla de esto? ¿La gente busca protagonismo? ¿Busca, qué sé yo, lucrarse de esto? No sé, es una pregunta que lanza así al vuelo. El tema de la hipnosis, había una contrateoría a esto también, ¿no? Muchos documentales, sobre todo el documental sobre Edward Hawkins, donde he puesto un extracto al principio, salió un hipnotista, salieron de la palestra que la hipnosis lo que utiliza es el tema de la sugestión, ¿no? Uh-huh. Y este hipnotista decía que yo me gano la vida siendo un hipnotista, pero yo muchas cosas que me cuentan mis pacientes se las estoy inculcando yo a través de la sugestión. Por eso se decía que con este tema de las abducciones y la hipnosis siempre podía haber habido esa especulación, esa teoría de que podría haber algo inventado. Pero algo inventado de que no solo inventaba el testigo, sino que por una forma que no conocemos, porque muchas veces el subconsciente nos falla, nos han metido una historia que nosotros no hemos vivido, pero que a través de la hipnosis sí la recordamos. Sí, además, fijaos esta pequeña historia que voy a meter aquí un poco con calzador. Se trata de John Edward Mack, que es un profesor de Harvard, y además realizó un estudio porque era muy escéptico en este sentido. Porque, bueno, él pensaba, bueno, la gente tiene mucha fantasía y yo quiero analizar estas personas a ver por qué motivo realizan estas historias, ¿no? ¿Por qué cuentan esas historias? Bueno, pues la sorpresa que se lleva Edward Mack precisamente fue que cada una de las historias que iba conociendo tenían parecidos muy, muy, muy similares, ¿no? Son experiencias que ha tenido una persona y otra que ninguna se conocen entre ellos y coinciden en muchísimos aspectos, ¿no? Esto le sobresaltó de sobremanera y y él lo que hizo fue presentarlo a la Universidad de Harvard para poder, de hecho, certificar que estos testimonios contaban la verdad. Es curioso porque este tribunal que estuvo escuchándole formó una comisión de 6 personas para que analizasen todo lo que había documentado John Edward Mack. Los resultados no se conocen, ha quedado todo en un misterio, todo en un archivo oculto. Exactamente, en un archivo oculto, y ahí se ha quedado el misterio.
pero no deja de ser fascinante que este profesor de psicología realizara este estudio precisamente por escepticismo, y resultará que luego mostrara estos resultados tan fascinantes, ¿no? Yo la verdad es que creo que con la hipnosis, ¿no? Con el psicoanálisis, es decir, sumiendo a una persona en sus pensamientos, estimulándole, su memoria, yo la verdad que sí creo que una persona puede recuperar momentos que parece haber olvidado, ¿no? Nosotros, bueno, cada uno ha experimentado el hecho de que recuerda una simple anécdota y a partir de esa anécdota pues ya recuerda con quién estaba en ese momento, qué hizo el momento justo antes, qué fue lo que hizo después, con quién. Hay muchos psicólogos que aprenden esta técnica para resolver traumas, sobre todo cuando vienen de la infancia, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo he llegado a este trauma, pero ¿desde dónde proviene, no? Si viene de la infancia, muchos psicólogos lo que hacen eso, es a realizar la hipnosis para irse hacia esa etapa, hacia ese estadio del paciente y encontrar la raíz del problema. Bueno, pues vamos a escuchar ahora qué opinión tiene Fernando sobre el tema este de por qué habla la gente, ¿no? La gente que habla de estos temas es porque, si sale contándolo, ya sea a la luz o ya sea en el anonimato, la verdad que si lo habla es por algo, yo creo. Es más creíble mucha gente que lo habla en el anonimato porque se ve que tiene miedo a ser ridiculizado, que muchas personas que salen vendiéndolo en los medios sus abducciones o sus casos. Esa es la pregunta que solemos hacer muchas veces. ¿Qué ganarían ciertas personas inventándose algo que no les va a reportar ni beneficio económico? Puede que fama sí, porque se va a hablar de lo que cuenten, pero en realidad... Hombre, hay que ser realista en la viña del Señor y de todo. Y muy creativo, ¿eh? Porque sí. no. Como decía, bueno, pues hay relatos de todo tipo y, bueno, pues hay gente que le gusta inventarse algunas historias, pero creo que no todas tienen esta fantasía, ¿no? No, pero además no tienen miedo a sentirse estigmatizados y pasar a ser de por vida el señalado, abducido, entre comillas, del barrio. A ver, yo creo que hay muchos métodos para tratar de ver si una persona está mintiendo, si tiene una mente más o menos creativa. A lo mejor ellos mismos se creen su propia mentira, que puede ser una fantasía, o, ¿por qué no?, un trastorno del sueño, ¿no? Pero también creo que hay gente que puede querer lucrarse porque no tiene miedo a lo que apuntaba, ¿no? A sentirse señalado porque le da igual lo que piensen los demás de ellos, si es que realmente consigue algo, ¿no? Bueno, yo contaba anteriormente la historia de Giovanna. Ella comenzaba su relato diciendo, bueno, yo cuando le decía a mi padre que estaba embarazada y que habían sido los ovnis, mi padre pues no se lo creía, se enfadaba conmigo y pensaba que es que yo me iba de fiesta y, bueno, pues me había quedado embarazada algún chico, ¿no? Algún chico desconocido o cualquier cosa. Pero luego se demostró que efectivamente tenía signos de que había sido abducida porque tenía unos químicos en la piel que no se correspondía con absolutamente nada que pudiera hacer ella en casa, unas marcas, bueno, en fin, muchos indicios de que Giovanna había sido abducida. Aún así, yo quiero ponérmela en el lugar del escepticismo y de momento no creerme mucho esta historia de Giovanna. Pero aún así me parece una historia válida, sobre todo cuando muestra este ser que aborta y del que ella pues habla cosas espantosas, ¿no? Había otra historia muy parecida, no recuerdo el nombre ni el lugar, pero al documentarme en este caso había muchos casos que me impactaron y este fue uno que voy a contar. Una chica que intentaba estar embarazada y no lo conseguía y a los 3 meses tenía que abortar, pero no le encontraban feto. Y una noche, de repente, una noche que le encuentran que está embarazada, esa misma noche se encuentra, cuando se despierta de su cama, la cama llena de sangre y con un vacío, como diciendo, ¿pero qué me ha pasado? ¿Quién me ha hecho este experimento médico? Bueno, y para concluir esta entrevista con Fernando de OVNI Spain, nos va a indicar cómo podemos contactar con él. Así pues, háblanos.
Pues toda gente que quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de mi mail, que es nandomdb@hotmail.com, o a través de mi sección de Ufolix, que es una sección de radio donde entrevisto a personas, que es nandoUfolix@hotmail.com. Y bueno, mi página web pues es una red social que es creada para la gente del misterio, que nos puede encontrar en www.ovnispain.com. Ahí podéis entrar y crear vuestros perfiles y subir vuestras evidencias, fotografías, vídeos, posts, lo que queráis. Ya que se ha creado para eso, ¿no? Para poder compartir entre todos en un mismo sitio, digamos, el fenómeno y aprender juntos un poquillo más. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en una historia real. Una historia que nos ha contado en primera persona Jesús. Esta persona pues vive en Venezuela. Nos hemos puesto en contacto con él gracias precisamente a Fernando, porque ya sabemos que Fernando, bueno, pues se mueve mucho en este mundillo de la ufología. Y gracias a portales como Omnispain se pueden encontrar personas como esta. Exactamente. Cada uno va contando su historia y hoy queríamos compartirla con todos nuestros oyentes, que por gracia, bueno, pues tenemos muchos últimamente. Así pues, vamos a contar la historia de Jesús. Comenzamos. Recuerdo que tenía, el día exacto no lo recuerdo, recuerdo que tenía 18 años. Era una noche normal, me acuesto a dormir y como a eso de 2 de la mañana, ya 3, me despierto y sentí la presencia de 3 seres dentro de mi casa. No sé, eran como... Su energía no era muy fuerte. Recuerdo, veo hacia el cuarto de mi padre, veo la puerta del corredor y veo uno de esos seres, los cuales tenía una apariencia gris, tenía un traje negro, muy ajustado, y me miró. Iba por mi padre, pero él me miró a mí. Y lo más fascinante de cuando mira a Jesús es una pregunta obvia. ¿Cómo tienen los ojos estos seres? Eran grandes, negros, tipo los que se ven por ahí en las fotos, solo que un poco más estilizado, un poco diferente. Y cuando ese ser me mira, nada más con mirarme me paralizó, me inspiró miedo, temor, de todo, y no podía moverme. Como pude, el ser dejó de mirarme y venía hacia mí. Ahí me tapé con la sábana para evitar seguir verlo. Enseguida de eso pierdo totalmente la memoria y no sé cómo esos seres me sacan de mi casa, me llevaron a un lugar donde aparezco con mucha iluminación y el estado en el que yo estaba me hacía ver todo blanco excepto a estos 5 seres. Lo más fascinante es que estando en este lugar él no reconoce exactamente lo que le rodea, pero le llama poderosamente la atención un ser. Tenía 2 seres a mi lado derecho que estaban haciendo algo y al lado izquierdo también tenía 2 más. Cuando veo este ser del lado derecho que me está haciendo algo, había uno más grande encima de mi cabeza. Tenía una tonalidad blanca, era mucho más grande que ellos y no portaba ningún tipo de vestimenta. Él no me quería dejar ver lo que estaban haciendo. Supongo que no me dejaría ver el incidente. Cuando este ser me mira, yo lo miro fijamente, él me transmite una gran paz, o sea, me relaja. Y aparte estaba empezando a sentir dolor con lo que estos seres me estaban haciendo. Me quitó total tipo de dolor, me lo quitó. Ahí me relajé por un momento y caigo como en un sueño profundo y después de eso no recuerdo más cosas. Bueno, la situación estaba siendo bastante dura para Jesús y realmente lo que él empezó a sentir cuando vio a este ser era una paz plena, ¿no? Gracias a este ser pudo estar en ese momento que quizás estaban haciendo algo doloroso, ¿no? Esto es otro dato a tener en cuenta en cada caso que se investiga de abducción o que se cuenta, ¿no? Que todo el mundo siente como no tener uso de su propio cuerpo, no puede reaccionar de ninguna forma y siente una paz mental, o sea que no es como una intención de peligro. Exactamente. Lo más importante es
a ver cómo llega Jesús a su domicilio, porque ha salido de él. Vamos a ver cómo llega. Tengo la breve intuición de que yo conversé mucho con ese ser blanco, hasta tomé una conexión con él. Luego de esto, cuando voy regresando a lo que ya yo a mi casa, 2 de estos seres iban detrás mío. Yo creí que no había más seres adelante de mí. Cuando yo intento salir nuevamente del control o algo así que ellos tenían, yo intento girar y correr hacia el corredor. Cuando veo uno de ellos, él se voltea, me mira fijamente, con una mirada como inspirando que estaba molesto, y se dirigió hacia mí alzando su mano. Con nada más alzar su mano a lo que me tocó me desplomé. Y ahí vuelvo a mi cama, recordando todo el incidente. Era algo que me decía, esto no pasó. Como que no querían que yo recordara nada de eso. Bueno, ya hemos llegado a su domicilio, esta experiencia ha terminado, pero Jesús hace 3 días ha tenido otra experiencia y nos la cuenta. He sentido que han vuelto, y justamente ayer como a esta hora, un encuentro, pero no pude apreciar el ser. Antes de dormir realicé una meditación muy fuerte, como media hora antes. Despierto porque siento que todo está vibrando, todo está como si hubiera un terremoto. Estaba boca abajo, no me podía levantar. Sentía como que había un gran peso encima de mí, pero nada estaba sobre mí. Sentí la presencia de un ser que asemejaba a ser mujer y luego cambiaba su esencia a hombre. No sé si tenía un arma, este ser me estaba inmovilizando. Luego de esto, yo intentaba voltear a ver el ser y no me dejaba voltear la cara a verlo. Esto duró aproximadamente 15 minutos. Cuando logro recordar, el ser me dominó, por así decirlo, me saca de mi casa y yo intento abrir los ojos para ver por dónde me lleva y eso, y veo todo muy borroso. Y luego de que salí, estaba en mi patio y ahí me dejó abrir los ojos completamente y me dejó mirar al cielo, donde aprecié a una gran distancia una nave gris oscuro, no emitía ningún tipo de luz y era ovalada, era muy grande, para la distancia en la que estaba era muy grande. Luego de eso me desplomé otra vez y pasó como 2 horas, 3 horas, algo así. Y ahí desperté como si hubiera estado tranquilo y como si nada hubiese pasado también. Después vuelvo y estoy en la cama otra vez, como recordando el accidente, pero como si nada hubiese pasado. Bueno, pues haciendo resumen, Jesús ha tenido... Es un testimonio impactante. Sí, ha tenido 2 experiencias que yo creo que han sido bastante fuertes. Sobre todo la primera de ellas, en la que reconoce haber sido abducido, le han subido a alguna nave, ha sentido un momento quizás de placer o quizás de miedo al mismo tiempo. Es una sensación un poco extraña porque mientras estaban haciendo cualquier operación no se sabe qué ser estaba haciendo, apareció este ser. Y luego ha tenido esta experiencia tan reciente que podríamos decir que la acabamos de sacar del horno. Y no ha necesitado ni hipnosis ni nada para recordar perfectamente. Bueno, es verdad que el chico nos ha contado que tenía algunas lagunas en ciertas partes, pero nos ha contado con tal claridad cómo es la historia. De hecho, le preguntaba si recordaba si se le había implantado alguna pieza en su cuerpo o si había tenido alguna experiencia, qué sé yo, sexual, porque ya sabemos que en tema de abducciones todo esto suele ser bastante frecuente. Lo que más me sorprende ha sido esta última experiencia. Él no recuerda absolutamente nada, solo recuerda ver que le llevaron hasta el patio de su casa, miró hacia arriba, había una nave y poco más. Él se desplomó, volvió a su cama donde él estaba durmiendo y poco más. Esto sí que merece, por supuesto, una sesión de hipnosis, porque yo creo que, esta es opinión mía personal, yo creo que ha habido más que sencillamente un avistamiento en el patio de su casa. Ha habido incluso una interacción, diría yo.
A ver, reacciones ante este testimonio de Jesús. Yo la verdad es que le doy las gracias a Jesús por participar con nosotros en el programa, pero la verdad es que me muestro un tanto reacio, ¿no?, al creer esta última experiencia, sobre todo. ¿Cómo una persona tan solo hace 3 días, según su versión, puede encontrarse con este tipo de seres, puede como contactar con ellos, salir de casa, desplomarse, tener, ojo, una correcta conciencia del tiempo? Que eso es muy complicado. Él decía en cada instante, pues esto duró como unos 15 minutos, luego él dijo más tarde pudo durar alrededor de 3 horas, y luego dice que regresa a su cama y como que lo percibe como una nebulosa, ¿no? Como que no se acuerda muy bien del todo. Yo la verdad es que no acabo de entender cómo una persona que no nos conoce de nada, la verdad, y que bueno, que hace solo 3 días a mí me pasa eso. Yo creo que a cualquier persona le pasa eso, y el 90% de las personas pues se notaría nerviosa, excitada, y él lo cuenta con una tranquilidad. Hombre, él lo tiene que contar con cierta normalidad, sobre todo esto de los 3 últimos días, porque ya tuvo una primera experiencia que fue bastante fuerte, ¿no? No es cuestión de creer o no creer. Cuando él nos cuenta a nosotros esta historia, quizás, posiblemente, es que somos del otro lado del charco. Recordemos que él es de Venezuela, y el que él me haya contado, creo que no se lo ha contado a muchas personas cercanas. Nosotros somos personas desconocidas, esto le da quizás... Y nos dedicamos a divulgar este tipo de información. Al mismo tiempo, quizás esto le anima a contarlo, ¿no? Porque, hombre, esta experiencia, todas las personas que han tenido una experiencia así un poco sobrehumana, ¿no?, pues les gusta compartirla, porque no entienden por qué, ¿no? Yo lo que sí quería comentar simplemente, por una parte, de agradecer a Jesús que ha intervenido con nosotros, es que, bueno, sin ánimo de desacreditar su experiencia, y ya no hablando de él, sino en general, me da a mí que pensar que muchas de estas personas a lo mejor confunden un estado de ensoñación o de vigilia con la realidad. Entonces no es que traten de mentir, sino que de algún modo, por su forma de ser, por sus experiencias vitales, por su entorno, no sé, pues de algún modo hechos que no son materiales, no son reales, ellos los interpretan como tal, o le dan cierta credibilidad a acontecimientos que no la tienen, o bueno, confunden de algún modo la realidad con el sueño. Es lo único que se me puede un poco ocurrir, un poco así, sin conocer a Jesús y sin tener ningún testimonio de primera mano. Es una de las opciones, ¿no? Sí, respondiendo un poco a Eloy, comentabas que qué curioso, justo hace 3 días de la emisión de este programa, y te preguntas por qué, y yo te digo, bueno, ¿y por qué no? Yo creo que hay que agradecer la valentía de Jesús a la hora de contarlo. Sí. Valentía, yo digo, tanto si es verdad como si es una ilusión. Sí. Desde luego es una experiencia que él ha tenido, o que nos cuenta que él ha tenido a nivel real o a nivel mental, vamos a decirlo. Pero sí que estoy de acuerdo contigo, Eloy, en el punto de vista de que cuando una persona se le saca de su ambiente y se le lleva, vamos a suponer, un lugar cerrado en el que no tienes elementos de referencia para saber el tiempo que pasa, como puede ser el sol, como puede ser un reloj, ¿no? Bueno, pues yo creo que es complicado saber el tiempo que transcurre. Cuando a mí me meten en una habitación encerrado, a lo mejor 1 minuto a mí se me hace eterno. Puede ser 1 hora, claro. De todas formas, cuando él habla del tiempo es en esta última experiencia. En la anterior no. Sí, porque es más reciente, conoce. Pero siempre refiriéndonos a la última experiencia, no la inicial. Claro, otra cosa a destacar en el tema de las abducciones es que el tiempo, una cosa que ha explicado Marcos, es que para las personas a lo mejor pasan segundos de ese estado de abducción, pero en realidad parece que han pasado minutos, incluso horas, desde que supuestamente desaparecía, ¿no? Y una aclaración, perdona Samuel, a mi amigo Marcos, que no me refería a que hacía 3 días antes de la emisión del programa, sino que me refería, ¿no?, a cómo una persona que ha contactado o ha creído contactar, como decíamos, a través de la ensoñación, de un sueño lúcido o tal, cómo una persona puede contactar con estos entes y 3 días después
haberlo digerido, ¿no? Y hablar de ello, claro, con normalidad. Eso sí es cierto, de una manera tan inmediata. A mí me costaría 3 décadas, por ejemplo, ¿no? Si lo comentabas en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Hay personas, aquí tuvimos a José Manuel que, fíjate, lo bien que se acordaba todavía y habían pasado más de 30 años, ¿no? Sí, pero José Manuel Trejo te contestaría, Eloy, que él lo cuenta porque él estaba preparado para esa experiencia, ¿no? Claro. Puede ser que Jesús también pudiese estar preparado, no sabemos. De todas formas, agradecerle enormemente por haber tenido nuestro programa como el lugar para contar su experiencia, ¿eh? De hecho, yo quería pues agradecer a Jesús su valentía y sobre todo pues confiar en nosotros. Sí. Además que es bueno que Jesús nos cuente porque tenemos muchos oyentes también en la zona de Latinoamérica, ¿eh? Por lo tanto, un saludo también para ellos. Lo único que yo le diría a Jesús, aunque él ya lo sabe, pero bueno, lo digo públicamente, es que haga una regresión o haga hipnosis y a ver qué sucede. Puede ser una opción. Una última cosilla, Samuel. Nos referíamos antes al tema de los implantes y la verdad ahora yo os pongo en situación. Si desde que se viene hablando, ¿no?, de los ovnis, yo la verdad es que creo en los ovnis y creo que alguna vez incluso han estado aquí en la Tierra. Es una de las razones no por las que hago el secreto de la caverna. Pero en cuanto al tema de los implantes, yo me muestro también bastante reacio, ¿no? A ver, si un terrícola, por así decirlo, ¿no?, hubiera recibido un implante de origen extraterrestre, y si ya contamos que ha pasado más de una vez, qué casualidad, ¿no?, que ninguna de esas personas pues haya tenido que pasar por radiografías médicas o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo no se ha dado con el objeto en sí, ¿no? ¿Cómo no hemos tenido acceso? Ahí está la cosa, que en muchas radiografías sí han encontrado... Claro, en muchas sí. Extraños. Y de hecho, cuando han encontrado alguna anomalía en el cuerpo, después de esa persona ser consciente que ha sido abducida, pues estaba recubierta de carne, de tema orgánico. O sea, es decir, cuando te introducen alguna instrumentación tecnológica de otra raza extraterrestre, ellos es muy difícil de captar. Claro, son conscientes también que este artefacto te puede hacer daño. Ellos, recordemos que te van a utilizar. Cuando te ponen estos implantes, la misión que tienen es precisamente utilizarte, ¿no? Y la recubren de temas orgánicos y todo esto. Bueno, hasta aquí con el tema de las abducciones, pero no nos vamos a desligar completamente de los secretos del espacio o de los secretos de otros seres, porque vamos a escuchar la historia que nos va a contar Eloy. ¿Cómo lo titularíamos? La piedra que vino del espacio, porque además ocurrió un 5 de febrero de 1955, un 5 de febrero que curiosamente es cuando hemos emitido este programa. Por lo tanto, esto es como una efemérides y para recordar esta historia que cuando se publicó dio mucho que hablar. La escuchamos. El mundo del misterio ya no es un secreto. El secreto de la caverna. El 5 de febrero de 1955, el periódico El Alcázar sacó a la calle su habitual edición con un polémico y sorprendente titular: Marte pone en Madrid su primera piedra. Esta impactante frase hacía referencia a una insólita experiencia protagonizada por el enfermero madrileño Alberto San Martín en la madrugada del 17 de noviembre de 1955. Tras varias comprobaciones e investigaciones, el periódico se atrevió a relatar su historia. Aquella noche, mientras descansaba en su casa, Alberto de repente sintió el súbito deseo de dar un paseo. Caminó desde Cuatro Caminos hasta las inmediaciones del Puente de los Franceses, en las cercanías de la carretera de La Coruña. Por aquella zona, y en plena oscuridad, apareció una silueta enfundada en un mono gris, y con un cabello abundante y rubio. La figura, de pronto, levantó la mano en señal de paz y se fue acercando poco a poco a Alberto. De repente, le dio la espalda y comenzó a caminar en dirección contraria por una cuesta al lado del puente. Al cabo de pocos minutos, la figura regresó con un extraño objeto.
Este desconocido ser posó su mano en el hombro de Alberto para tranquilizarle y depositó en las palmas de la mano del enfermero una extraña piedra. Alberto, anonadado, observó cómo la figura se iba alejando de su punto de encuentro y subía una especie de círculo negro en las inmediaciones del puente. Poco después, dicha esfera subió al cielo y se perdió entre las nubes. La piedra del espacio, como así comenzó a llamarla Alberto San Martín, tenía un formato rectangular, poseía 12 centímetros de longitud, 4 de anchura y 2 de altura, desprendía un color violáceo intenso y en su superficie parecían destacar puntitos amarillos y brillantes. Un tiempo después, Pedro García Bayón, profesor de mineralogía en la Universidad Complutense de Madrid, procedió a analizar la piedra. Las conclusiones fueron un tanto extrañas. Se decía que la roca tenía un sabor salado, pero que no contenía sales. El profesor afirmó que la piedra parece algo de caliza que ha tomado color por medio de alguna materia orgánica. Desde luego, esta piedra es muy, pero que muy rara. Se decía que algunas personas notaban una extraña sensación de tranquilidad al tocarla. Sin embargo, lo más insólito de esta roca es que en una de sus caras podían apreciarse 9 enigmáticos símbolos que recibieron múltiples interpretaciones por parte de los más reputados investigadores del fenómeno ovni. Al parecer, uno de estos símbolos podría representar al planeta Saturno. Unos años más tarde, el investigador Fernando Sesma realizó un curioso experimento. En el campo, reprodujo mediante ramas, piedras y otros elementos los símbolos de la roca, esperando así una respuesta de los visitantes del espacio que habían dado tan valioso objeto a Alberto San Martín. Dicha respuesta jamás se produjo. La piedra del espacio fue adquiriendo cada vez más y más fama y siguió siendo sometida a diferentes análisis. En 1969, en Sao Paulo, un análisis espectroscópico determinó que no había forma posible de clasificar la especie mineral en el catálogo de la Sociedad Americana de Geología. ¿Dónde se halla este intrigante objeto en la actualidad? Poco antes de morir, el enfermero madrileño envió la piedra a Sao Paulo para hacer una reproducción. Alberto murió poco después y cuando su viuda fue a reclamarla, le dijeron que la roca se había extraviado. Tras este encuentro con lo desconocido, Alberto San Martín siguió indagando en el mundo del fenómeno ovni. Incluso viajó a Brasil en busca de bases subterráneas ovnis, ya que según él, estaba convencido de que en dicho país de Sudamérica sucedían a menudo hechos sensacionales relacionados con los platillos volantes y con extraterrestres. En una ocasión, la primera ufóloga de España, Jail Menser, afirma que cierta vez Alberto San Martín le confesó que la noche en que recibió la piedra en realidad venía de una aventura nocturna con su novia y que andando, poco a poco, perdió el conocimiento. Al despertar, tenía la piedra en la mano y no sabía cómo había llegado ese objeto hasta allí. Ha pasado ya mucho tiempo desde que Alberto San Martín encontró la roca. Sin embargo, la procedencia y naturaleza de la piedra del espacio sigue siendo, a día de hoy, un misterio. La verdad es que es sorprendente, ¿no?, este caso de Alberto San Martín. Y bueno, quería hacer una pequeña aclaración. Y es que he dicho antes que el 5 de febrero de 1955 fue cuando el periódico El Alcázar relata esta apasionante historia, pero, atención, cuando Alberto San Martín tuvo la experiencia fue la madrugada del 17 de noviembre del 54, que anteriormente he dicho el 55, Ajá. Y el periódico, a no ser que hubiera viajado al pasado, como decíamos también en el programa anterior. Que la efeméride se hacía alusión a la publicación, pero es verdad que el hecho se produjo antes de esta fecha. De todas formas, fue una historia que tuvo muchísimas ramificaciones, porque es verdad que esa piedra, el misterio que escondía, ya hubo demasiadas teorías, muchas especulaciones, sobre todo en Brasil, que ya se metieron el
tema de las bases secretas, ovnis en Brasil incluso, fue un tema que llevó a muchos otros. Y ojo, según la primera ufóloga de España, como hemos dicho, cuando Alberto le confesó que la noche en la que recibió la piedra, poco a poco perdió el conocimiento andando y que al despertar la tenía en la mano, bueno, podemos pensar, ha podido ser una especie de abducción, ¿no? Bueno, y haberle entregado estos tripulantes de esta supuesta nave alienígena a la piedra, ¿no? El problema es que al hacer esta última declaración, a mi modo de ver, se desacredita un poco su versión, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, a mí lo que me recuerda este enigmático caso de la roca marciana, ¿no? que llegó a Madrid, es toda la trama posterior del fenómeno humo, no sé si os suena, que es una trama de una serie de cartas que llegan a diversas personalidades de la aristocracia y de gente importante en Madrid, y que dicen ser cartas mandadas de personas de otros o entes de otro planeta. Realmente Madrid en los años 50, 60 y 70, aunque no se conozca mucho, sí que fue un centro, o por así decirlo, el centro europeo de mucha fenomenología ovni. Y yo creo que es un material muy bueno que acaba de inaugurar ahora mismo Eloy Palo con su caso, y que deberíamos traer al Secreto de la Caverna, ¿eh? Sí, muchos casos. Muchas veces relatando casos incluso ovni, que nuestra sección quincenal con Rodrigo Andújar es muy de esa etapa, de los años 50, 60, cuando habían esas oleadas ovnis. La verdad, Samuel, os quería preguntar aquí a mis compañeros, cómo una persona, ¿no?, que tiene este tipo de experiencia, pues de repente se le enciende, digamos, el chip y le da por investigar el fenómeno ovni, ¿no? Ojo, llegó a decir que estaba seguro de que en Brasil había bases subterráneas secretas, sí, ovnis. ¿Con qué criterio? La verdad, claro, es que no... ¿En base a qué? Valga la redundancia, ¿no? Claro, es como cuando Robbie Williams una noche dijo que tuvo un sueño y al día siguiente se dedicó a investigar el fenómeno ovni y dejó aparcada la música un tiempo también. No sé qué sucede. Bud Hawkins, de pintor y escultor, pasa a ser investigador del fenómeno de los ovnis, ¿no? Parece que se nos enciende el chip ahí. Y el caso que relataba anteriormente de este psicólogo, John Edward Mack, que es obvio, ¿no? Que hay gente que deja toda su carrera porque ven que ahí existe algo y los misterios de la vida... Que pueden ser que las respuestas estén más fuera que aquí en la Tierra muchas veces, ¿no? La respuesta de esta piedra no se llegó a saber, pero es verdad que ha quedado como un enigma. Y que la pueden ver los oyentes del programa en Google. Si ponen Piedra del Espacio Alberto San Martín, pues buscando la encontrarán. Es una piedra marrón, digamos, y en la piedra pues pueden apreciarse pues estos símbolos en los que es verdad que en uno parece el planeta Saturno, ¿no?, con el aro alrededor. Bueno, curioso la historia de la piedra que vino del espacio. Es el espacio valga la redundancia, que hemos querido dedicar a recordar este hecho ocurrido en los años 50 en nuestro país. El secreto de la caverna, un viaje inesperado. Estás escuchando El secreto de la caverna, archivo oculto. Y de secretos del cielo, secretos de objetos que vienen desde el cielo, vamos a un secreto que está también metido en la corteza terrestre, pero aún así un poco más profunda de lo que suele ser la Tierra, sí, la superficie en sí. Porque es verdad que cuando hablamos de Saddam Hussein estamos hablando de un personaje que marcó una etapa en la historia bastante sangrienta, bastante llena de terror, pero también tenía ese halo de ocultismo, ¿no? De por qué si este señor, con quién se asoció o qué ocultaba, ¿no? Si era todo lo que ocultaba, porque es verdad, Marcos, que cuando salieron esas imágenes de ese búnker, uno de los búnkers que supuestamente era de Saddam Hussein, había mucho oro, ¿no? Mucha riqueza. Eso es lo que se demostró, pero no se demostró a lo mejor todo, ¿no? Sí, eso parece. Desde luego, como comentábamos al inicio del programa, Saddam Hussein creó una iconografía alrededor de él mismo y de su propia familia muy fundamentada en la Alemania nazi. De hecho, antes de que empecemos con el archivo oculto, hay que comentar
que para los que nos gusta el tema del coleccionismo militar, hay un artículo muy demandado y muy difícil de encontrar, que son los cascos que portaban la guardia privada del partido Baas, la guardia privada de Saddam Hussein. Y los cascos, para que nos hagamos una idea, son como el de Darth Vader. Aunque suene un poco a risa, ¿sí? Tienen la misma forma que el casco de Darth Vader. Imaginemos Irak. La población de Irak no todos tenían acceso al cine y ni mucho menos a las producciones americanas. Te encuentras con que la guardia personal de tu dictador, de tu amado líder en aquel caso, son una serie de Darth Vaders, ¿no? Sí. Militares de negro. Desde luego debería de imponer. Sí. Pero todo ese halo de mitología que estaba alrededor suyo no solo estaba en el tema militar, sino también en el ocultismo. Y aunque no está muy relacionado con lo que estaba dentro de su búnker, sí que cabría para más archivos ocultos. Pero si te parece, vamos directamente. Vamos a ello. Noche del 21 de marzo de 2003. Alrededores del palacio residencial de Saddam Hussein en Bagdad, Irak. Por allí siguen cayendo bombas, lo escuchamos todos. Un sonido terrible en los palacios, en los edificios gubernamentales de Saddam Hussein. Prácticamente ha quedado desarticulado todo lo que es el control de los ministerios aquí en Bagdad. Sigue el tronido de las antiaéreas, sigue el tronido de las bombas, pero las antiaéreas no tienen nada. No se puede comparar el sonido de la antiaérea con las bombas. Escuchamos el testimonio del periodista mexicano Eduardo Salazar informando para la CNN en castellano desde el mismo centro de Bagdad. Muy bien, este estuvo fuerte, este ha sido el más fuerte que hemos escuchado. Tú lo escuchas allá en la televisión, aquí lo escuchamos en vivo y en directo. Tratando de contar con palabras la increíble escena de los bombardeos norteamericanos en la capital iraquí. En el punto de mira, instalaciones de la Guardia Republicana, arsenales militares, instituciones del gobierno y baterías antiaéreas. Cualquier infraestructura que pudiera impedir a la mañana siguiente la marcha de los marines norteamericanos por las riberas del Tigris. De entre todos los objetivos destaca uno, localizado milimétricamente por los designadores láser de las fuerzas especiales que la CIA puso sobre el terreno. En concreto, una alcantarilla situada a 10 metros del palacio residencial de Saddam Hussein, una mísera cloaca por la que debía penetrar el proyectil antibúnker más avanzado hasta la fecha, la cabeza de combate termobárica Blue 118. ¿Qué trataban de destruir con tanto interés los norteamericanos? Si viajamos atrás en el tiempo, en 1981 la constructora alemana Walter Zossi-Bussow construyó, a petición del presidente iraquí, un búnker subterráneo en el centro de Bagdad. Un refugio prácticamente invulnerable a cualquier ataque nuclear y que debía ser decorado suntuosamente para que Saddam pudiera vivir allí confortablemente. Su presupuesto se alzó a los 100 millones de marcos, unos 52 millones de euros, y por supuesto fue realizado en el más absoluto de los secretos. La empresa constructora fue obligada a dejar en Bagdad todos los planos y documentos que pudieran identificar o dar detalles de la situación del refugio. Un hecho que confirmaría los rumores de que la industria alemana estaba colaborando con el aumento bélico de las fuerzas iraquíes.
Poco antes del estallido de la Guerra del Golfo, los servicios secretos norteamericanos y británicos entregaron una lista al gobierno de Bonn con más de 80 casos de violaciones al embargo impuesto por Naciones Unidas contra Irak. Una desagradable advertencia para Alemania, que podría sacarlos inmediatamente de la OTAN. Pero, ¿estaban los alemanes colaborando con el régimen de Saddam Hussein? Volviendo a 2003, el palacio residencial estaba siendo reducido a cenizas. El centro de mando en el que supuestamente Saddam Hussein y miembros del partido Ba'ath realizaban sus estrategias no era más que un cebo. Los americanos lo sabían y lanzaron todo su arsenal sobre él, esperando debilitar lo que escondía en su subsuelo. El enorme búnker de 1.800 metros cuadrados no sufrió ningún rasguño, ni por las 7 bombas de combustión Buster, ni por los 20 misiles Patriot lanzados por las obstinadas fuerzas de ocupación. Desde el exterior, en el palacio se apreciaban serios daños, pero debajo de los escombros todo continuaba intacto. Curiosamente, el hombre que lo diseñó fue el nieto de la arquitecta del búnker de Adolf Hitler. La única manera de entrar era a pie. Por eso, en la mañana del 22 de marzo de 2003, los marines norteamericanos del Servicio de Reconocimiento tomaron los alrededores del palacio y aseguraron la entrada al búnker. Cuando el primer soldado se aventuró, linterna en mano, hacia el interior, no salía de su asombro. Interruptores de luz en oro, fragmentos de las puertas de Babilonia en las paredes, lujosos baños con spa y con toda la grifería dorada, armarios empotrados, lujosas baldosas en el suelo, un arsenal de fusiles AK-47 y pistolas Makarov fabricadas en oro macizo y, por supuesto, innumerables comodidades para poder resistir cualquier ataque sin apenas despeinarse. Y es que la cocina estaba provista de alimentos liofilizados para un año. También contaba con una extensa biblioteca de audio y una sala de conferencias con videoinstalaciones, tanques de agua, filtros de aire, generadores de electricidad y un novedoso centro de mando de impulso electromagnético diseñado para proteger los circuitos eléctricos de la fuerza de las explosiones. Con todo aquel lujo, los marines tardaron más de 2 semanas en sacar todos los objetos del búnker. Poco les importó que Saddam Hussein no estuviese allí. ¿O es que el dictador iraquí no era el principal objetivo? Lo que sacamos en claro del archivo oculto de esta semana es que aquello era la cueva de Alí Baba y que los norteamericanos eran muchos más que los 40 ladrones. No sé, Marcos, si alguna vez se intentó calcular todas esas riquezas que se contenía ese búnker. ¿Se llegó a calcular alguna vez o es incalculable?
Yo creo que a día de hoy lo único calculable es la cantidad de denuncias que el gobierno provisional iraquí ha hecho contra las fuerzas de ocupación por los saqueos ininterrumpidos de todo el patrimonio artístico que guardaba Irak. Hay que decir que entre las riberas del Tigris y el Éufrates está la cuna de la civilización, toda Babilonia. Todos los ecos de aquella civilización estaban en el gran museo de Bagdad y que fueron saqueados de una manera... es una pena. Bárbara, o sea, una cosa... Y además, yo aquí, bueno, me sale un poco la vena un poco altruista, ¿no? Con todo ese oro, si los americanos lo requisaron, se le podría haber dado al pueblo iraquí, a los inocentes, ¿no? Y se hubiera construido un nuevo sistema y un nuevo Irak. Pero cuando se quiso requisar es porque no había tampoco interés en ello, ¿no? Bueno, el principal interés de Estados Unidos, desde su perspectiva oficial, era regalarle entre comillas, al pueblo iraquí una democracia, pero yo creo que está claro que la democracia tiene un precio, y el precio que pagó Irak fue, pues, además de las cantidades de vidas que se perdieron en aquellas dos guerras del Golfo, la cantidad de oro y de tesoros nacionales que han perdido. Bueno, y pensarán nuestros oyentes, digo, porque claro, en cada archivo oculto hay siempre una relación ahí con los alemanes, con la Alemania nazi, y se pensarán algunos, oye, es que a Marcos le gusta mucho los temas de los nazis, pero es que no, es que hay tanta relación. Sí, en este caso, fíjense la relación que hay con este búnker, ¿no? En este caso, a mí me resultó, o sea, me pilló de sorpresa, porque estaba preparando el tema del búnker de Saddam, que prometo que sean 2 partes, porque esto es solo la introducción, hay más. Pero en una de las informaciones del New York Times, un artículo muy interesante, me veo esta información y una fuente como el New York Times, pues te lo tienes, o sea, yo me lo creo personalmente. Y resulta que el nieto, o sea, el arquitecto del búnker de Saddam era el nieto de la arquitecta del búnker de la Cancillería alemana de Adolf Hitler, ¿no? Eso sí, lo que contenía no sabemos si sería el mismo tipo de riquezas. No, la verdad es que el búnker alemán, como todo lo alemán, era más bien funcional, efectivo y funcional. Lo de Saddam era efectivo, porque si te cae toda esta cantidad de artillería y no le pasa nada, es muy efectivo, funcional y sobre todo caro. Muy caro. Y lujoso. Bueno, vamos, me ha asombrado con cada objeto que nombraba. Vamos, es que es increíble, es que no es la cueva de Alibaba, es que yo creo que es el paraíso en oro. Sí, prácticamente. Desde luego. El paraíso bañado en oro. Recordemos que tenía una autosuficiencia para vivir durante todo un año sin necesidad de suministros, sin necesidad de electricidad. Vamos, que si caía una bomba nuclear allí, sin problema durante un año. Bueno, pues habrá segunda parte, ¿no? Como tú has anunciado, ¿no? Sí, lo prometo. La segunda parte, bueno, después de oír esto, yo no sé qué más nos esperamos que habrá en ese búnker. O no sería el único búnker de Saddam Hussein, ¿no, Marcos? Podemos dejar la pregunta en el aire, ¿no? Esa te la respondo ya, porque realmente a Saddam Hussein se lo encontraron en otro búnker, pero muy diferente. Era realmente un zulo. Sí. Estaba escondido como un perro debajo de una casa de un campesino. Qué controversia, ¿no? En eso un poco, ¿no? No le faltaba de nada a este hombre, tenía búnkers para estar fuera de la civilización durante un año y de repente lo encuentran en un sitio un poco desagradable, ¿no? Quizá donde él pensó que jamás lo encontrarían, ¿no? Puede ser, también. Sí. Pues muchas gracias, Marcos, por descubrir mucho más sobre este archivo oculto de hoy. Prometemos segunda parte y ahora nos vamos a la información, a las noticias. 1, 2, 3. Un grupo de científicos japoneses ha logrado un avance sin precedentes en medicina regenerativa al descubrir que pueden crearse rápidamente células madre introduciendo células sanguíneas en ácido. Su investigación ha demostrado que estresar una célula adulta de ratón bañándola con ácido puede provocar en ella un retroceso, llevándola a un estado muy similar al embrionario, según la revista Nature. Se trata del método más sencillo, rápido y al parecer menos peligroso de obtener células madre con propiedades embrionarias concebido hasta ahora y sin necesidad de manipular ningún embrión humano. La llegada de China a la Luna ha durado 1 mes y medio. Según ha informado la Agencia Espacial China, el rover Yutu
ha sufrido problemas en el sistema que utiliza para protegerse la noche lunar, que dura 2 semanas y corre el riesgo de no poder volver a ponerse en contacto con la Tierra para despertar después de este periodo. Durante la dura noche lunar, el rover se posiciona con un panel solar en dirección al lugar donde el Sol aparecerá cuando vuelva a ser el día de día en el satélite. Además, guarda todos los instrumentos como la antena y la cámara, protegiéndolos con un segundo panel de las bajas temperaturas y manteniéndolos con una unidad de radioisótopos. El diario oficial del gobierno chino, el Diario del Pueblo, ha informado de que este sistema ha fallado y YouTube no podrá despertarse, pero no explica qué es lo que ha ocurrido exactamente. La Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional habla en un breve comunicado de un problema por las complicadas condiciones de la superficie lunar, sin dar muchos más datos. Informaciones salidas de otras fuentes y que recoge Universe Today hablan de un problema en los mecanismos de YouTube que obedecen las órdenes desde el equipo de control en la Tierra. También se habla de un fallo en las ruedas y de que uno de los paneles solares no se pliega como debería, lo que podría poner en peligro el resto de instrumentos del rover. En todo caso, la información oficial apunta que se están organizando las reparaciones y durante el tiempo que el vehículo lleva en el satélite ha enviado algunas fotografías panorámicas. A pesar de este revés, los expertos valoran positivamente el paso dado por China en esta misión que tenía previsto que durara 3 meses. Y esto, compañero, bueno, se está creando también un poco de... se lo están tomando mucha gente a broma porque se decía por la red que claro, el rover chino se ha roto, eso es porque es de los chinos. Claro, también se hablaba de que lo único que funciona en la luna chino es el gato chino que se han llevado a la luna y tal. Bueno, hombre, pero yo creo que habrá sido un contratiempo, porque claro, para ellos esto es nuevo, ¿no? Hay que darles la enhorabuena a la Agencia Espacial China por haber plantado ese rover. Oye, que ha sido el único fallo, la sonda está funcionando. Sí, un dato interesante, que a pesar de que no pueda ir hacia adelante, no se pueda mover ni nada de ese rover, sigue realizando la misión que era conseguir fotografía de la superficie lunar. Sí, que por lo menos eso lo está haciendo. Y además lo que es la lanzadera, la nave de alunizaje está funcionando sin ningún tipo de problemas. Bueno, que será cuestión de tiempo que lo arreglen y que seguro que dure mucho tiempo allí en la luna. Y además, conociendo a los chinos, mandarán a un taikonauta, ¿cómo se dice? Un taikonauta, ¿no? Que es el astronauta chino, a repararlo seguro. Seguro. Y finalizamos con una investigación de un grupo de expertos que han alertado del mal estado de la magnetosfera de la Tierra y de sus posibles consecuencias en el clima y en las redes de energía. Según ha señalado, el campo magnético terrestre, responsable de proteger al planeta de los devastadores vientos solares, se ha debilitado un 15% en los últimos 200 años. La magnetosfera es un campo de protección que se extiende miles de kilómetros en el espacio y su magnetismo afecta desde la comunicación global hasta los patrones climáticos. Por ello, los expertos, en declaraciones al Daily Mail, han mostrado su preocupación ante el deterioro de esta que, según han apuntado, dejaría a la Tierra expuesta a los vientos solares capaces de hacer agujeros en la capa de ozono. El impacto podría ser devastador para la humanidad, la anulación de las redes de energía, cambiando radicalmente el clima de la Tierra y el aumento de las tasas de cáncer. Y un nuevo estudio danés realizado recientemente apunta a que el calentamiento global está directamente relacionado con ese campo magnético y no con las emisiones de CO2. Este trabajo afirma que el planeta está experimentando un periodo natural de la cubierta de nubes bajas debido a un menor número de rayos cósmicos en la atmósfera. Los investigadores predicen que en el caso de un aumento cada año, cientos de miles de personas podrían morir a causa de los niveles elevados de radiación espacial. La radiación podría ser entre 3 y 5 veces mayor que la que se produciría a través de los agujeros de ozono provocados por el hombre. Además, estos agujeros de ozono podrían ser más grandes y de mayor duración. Las agencias espaciales están tomando en serio esta amenaza. En noviembre, el pasado mes de noviembre, 3 naves espaciales fueron lanzadas como parte de una misión llamada SWARM para descubrir cómo está cambiando ese campo magnético de la Tierra. Esta misión tiene previsto ofrecer mejores mapas de la magnetosfera y ayudar a los científicos a comprender el impacto del clima espacial en la comunicación vía satélite y GPS. Mientras continúan esas investigaciones, estos científicos advierten que si el campo magnético sigue disminuyendo durante miles de millones de años, la Tierra podría terminar como Marte. Puede pasar de un mundo oceánico a convertirse en un planeta árido y seco, incapaz de sostener la vida. ¿Quieres viajar a un lugar en el que nadie ha estado jamás? Prepárate para ello. El secreto de la caverna. Estás escuchando El secreto de la caverna,
La otra cara del cine. Estamos en sintonía de La otra cara del cine con Pablo García ya aquí preparado. Y de nuevo volvemos a analizar una película, en este caso de nuevo de los años 80, de género de terror. ¿Por qué de género de terror? Porque se puede decir que es el género que más misterio siempre ha dado. Siempre. No solo por las cosas que puedan pasar en el rodaje, sino también por el mensaje, ¿no? Y es verdad que la película que analizamos hoy, Hellraiser, ya no es más, fue algo más que una simple película de terror. Representaban otros tipos de valores que tampoco para la sociedad en la que se emitió, quizás tampoco estaban tan bien acostumbrados a lo que se emitía, ¿no? Bueno, Hellraiser efectivamente es una película británica de 1987, dirigida por Clive Barker. Clive Barker, más que director, él es un autor de novelas, escritor, y de hecho la película está basada en su novela de Hellbound Heart. Y bueno, es una película, si bien es una película considerada tanto una película de culto como un clásico del género fantástico, no es a lo mejor tan conocida para el gran público como pueden ser otras películas de la época, como pueden ser Pesadilla en Elm Street o Viernes 13 o Muñeco Diabólico, pero quizá por la temática que trata, que es un poco más adulta, un poco más controvertida, no deja de ser una obra grande, ¿no? Si te parece, Samuel, te voy a leer la sinopsis. Frank Cotton, un hombre joven, violento y ambicioso de experiencias personales, adquiere una extraña caja china procedente de un bazar oriental y dotada de poderes. Según antiguas leyendas, es una especie de puerta a seres de otra dimensión. Al abrirla, Cotton convoca a los cenobitas, unas extrañas criaturas procedentes de un infierno fantástico que solo le infligirán tormentos hasta acabar con él. 20 años después, dos nuevos inquilinos se instalan en la vieja casa de Frank, su hermano Larry y su esposa Julia. La aparición del espíritu de Frank es el principio de una vorágine de horror en estado puro que enloquecerá a sus familiares, entre ellos a su sobrina Christy, que tendrá que enfrentarse al mal que su tío ha provocado. Una gota de sangre vertida casualmente por su hermano sobre el suelo del desván será el desencadenante de la tragedia. Frank, para poder retomar su antigua forma, necesitará sangre de los seres humanos que le proporcionará secretamente la mujer de su hermano, con quien anteriormente Frank había tenido una corta pero intensa aventura amorosa. Esta, digamos, es el resumen del argumento de Hellraiser. Clive Barker, digamos que es uno de los más aclamados autores de horror y de fantasía. Inició su carrera con relatos de terror recopilados en la serie Libros de Sangre y en su novela El libro de las maldiciones. El estilo más característico de Barker es la idea de que, digamos, existe un mundo subyacente y oculto, un mundo paralelo que convive con el nuestro, y esta idea la explora muy bien en esta película. En el caso de Hellraiser, digamos, se trata de una dimensión paralela, un infierno fantástico que, digamos, se aparta del infierno clásico como tal, como lo conocemos, ¿no?, en la tradición, digamos, popular. La única relación que tiene con el infierno al estilo clásico, digamos, es un poco el tormento que sí que sufren las personas que de algún modo van a parar allí, pero siempre jugando, como decía al principio cuando me presentabas, con esa dualidad de placer y dolor. Él explora en sus obras, sobre todo en esta saga, la relación que de algún modo existe entre el dolor y el placer, ¿no? Y además fue su primer salto al cine serio, ¿no? Sí. Ya rodó una serie de cortometrajes, pero esta ha sido su primera película y la más exitosa. Posteriormente rodó Razas de Noche en 1990 y a mediados de la década de los 90 El Señor de las Ilusiones, pero ha sido Hellraiser la más celebrada, digamos, ¿no? Y además decía muchos que trabajaban con él que era un tipo muy encima del rodaje, muy meticuloso. Decía, si de los autores de la época, de los escritores, se decía que entre la diferencia entre Stephen King y Clive Barker es que Clive Barker estaba mucho más metido en el rodaje que King, ¿no? Ahora que comentas a Stephen King, de hecho él alabó su carrera, su trabajo como escritor, digamos que dijo una frase así como que, digamos, he visto el nombre del futuro del terror y se llama Clive Barker, ¿no? Digamos, de un modo alababa la labor de este escritor. Bueno, que lo diga un hombre como Stephen King, eso
Es un halago, ¿no? Es un halago enorme. La película, digamos, aborda temas como, por ejemplo, el sadomasoquismo, o la relación entre el dolor y el placer, como comentábamos, y la moralidad de personajes sometidos al temor y a la tentación. Es la primera película de una saga de 9, ¿vale? Que, como ya es habitual y como hemos comentado en otros programas, suelen ir perdiendo en calidad, si bien las mejores son la primera y la segunda. La última de todas es del año 2011 y esta última película, digamos que es Cliff Barker se ha desvinculado por completo de este último film, no ha querido, digamos, vincularse a él, ya que muchas veces, bueno, todas estas secuelas se realizan para mantener viva la franquicia y para que de algún modo, bueno, pues los derechos de explotación pues sigan vivos, no se sigan rentabilizando. Los mayores fans de Hellraiser suelen criticar por la web, suelen decir que ha sido un formato ya muy quemado. De tantas secuelas dicen que la verdadera esencia de esta película se ha quemado con el paso del tiempo. Sin duda la película original es la que es superior, pero de lejos al resto. De hecho, por ejemplo, la cuarta entrega del año 1996, Bloodline, fue la última en estrenarse en cine. Del año 96 al año 2011 todas ya, digamos, se han lanzado al mercado del DVD directamente, ¿no? Y bueno, es una manera de mantener viva esa franquicia. De hecho, hay pensado un remake del film y en la etapa actual, ¿no? Sí, con una manera esto sería un remake de la película original, no una continuación. Entonces, siempre como una manera de revitalizar la franquicia. Lo curioso es que tampoco se ha dado ninguna precuela, que siempre suele ser muy habitual. Sí. Pero bueno, se les ha ido dando diferentes enfoques a la historia, ¿no? Sí, me gustaría comentar el tema del sadomasoquismo era un tema nuevo, ¿no? En el cine. No es un tema, a ver, claro, es un tema. Te quiero decir que curiosamente ya empezaba a inocularse en el cine allá en una sociedad más liberal, porque si hubiese sido en los años 70 hubiese sido ya el no va más en el mundo del cine, ¿no? Pero era un tema nuevo dentro ya de lo que es el género de terror. Se estaba viendo, ya antes de esta película, ya había monstruos, ya había sangre. Sí. Ya poquito a poco se iban metiendo temas que le etiquetaba un poquito más esta película como que lo que vas a ver es terror puro y duro. Pero el sadomasoquismo, esto era nuevo. Claro, es un poco, digamos, de algún modo incorporar el elemento sexual, ¿no? Porque si bien el sadomasoquismo es un tema que está más vinculado a un tipo de cine. Es que esto puede sonar a morbo, pero hay gente que el tema de terror sí despierta en algunas personas, que puede serlo, es una sensación un poco incluso de gusto, de placer, ¿no? Sí, pero a mí me gusta cómo castiga esos sentimientos relacionando lo que es el morbo, el placer sexual, cómo lo castiga relacionándolo con el dolor, ¿no? Con el castigo, nunca mejor dicho, ¿no? Él juega con esa mezcla, con esa oscura mezcla, ¿no? Como hay personas a las que el dolor les supone un placer, ¿no? Un icono fundamental de la película es la figura de Pinhead, ¿no? El cabeza pincho, ¿no? Literalmente sería cabeza de alfiler, aunque también hay quien lo traduce como cabeza de puntas, cabeza de púas, cabeza de clavos, ¿no? Una de las imágenes que ha quedado también en la historia del cine de terror, como una de las imágenes, uno de los iconos, igual que Freddy Krueger. Claro, exactamente, es uno de esos grandes monstruos del cine, en este caso de los años 80, ¿no? Y bueno, parodiado en muchas películas, ¿no? Y sí, es curioso que en todas las películas, menos en la última, Doug Bradley ha sido el actor que siempre le ha dado vida. Me parece curioso porque no ha pasado en otras franquicias cuando han sido otros actores los que han ido cambiando el papel, pero en este caso él se ha mantenido hasta de la entrega primera hasta la octava. Eso es lo que ha hecho que un poco el icono de este personaje siguiese a lo largo del tiempo. Su mayor característica, pues como hemos comentado, es esa intrincada red de cicatrices, ¿no? Que a modo de cuadrícula, digamos, le recorren todo lo que es la cara y todo lo que es la cabeza. Hay que decir que la película en temas de maquillaje es espectacular, ¿eh? Espectacular. La recreación es asombrosa. Los efectos gore que los tiene son estupendos. Es una película que tiene algunas escenas muy fuertes y su secuela también. Porque, ya digo, es la carne, de algún modo como tal, es una especie de... es un personaje, ¿no? Igual que esa dimensión paralela, ¿no? De algún modo, muchas veces más que un escenario, digamos que se interpreta como
como un personaje más, por decirlo de ese modo, ¿no? Y luego, bueno, es la estética, ¿no? Esa estética de cuero negro. Pinhead viste una sotana de una sola pieza, unida, de algún modo, está va como enganchada a su piel con una serie de mecanismos inherente de tortura. a la piel, sí. Sí, es como una extensión de su cuerpo, ¿no? Pues toda esta estética, digamos, Barker declaró que la inspiración para el diseño de Pinhead, y bueno, los cenobitas, que eso sí que no lo he comentado, los cenobitas son como una serie de personajes o una serie de criaturas, son personas humanas, de algún modo transformadas, que son los encargados de provocar a todo aquel que accede a esa dimensión, pues de provocarle ese dolor, ¿no? Toda esa tortura. Pues Cliff Barker se inspiró en, bueno, según comenta él, ¿no?, en los punks, el catolicismo y en sus visitas a clubs sadomasoquistas de Nueva York y Ámsterdam, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que en la etapa de los 80 ya empezaban a surgir estilos musicales, el género del punk era un estilo ya popular, bien establecido. Sí. Y bueno, es un claro ejemplo de que, como todos artistas, ¿no?, digamos, imprimen en sus obras sus vivencias personales, influencias, referencias que han tenido en su vida, ¿no? En este caso, Cliff Barker, bueno, pues aportó, digamos, a su obra, pues estas vivencias suyas, ¿no? Un detalle por comentar ya antes de acabar: los cenobitas cenobitas es una palabra que significa miembro de una orden religiosa comunitaria, ¿vale? Y en la novela original de Barker, los cenobitas son llamados como teólogos de la orden de la incisión y también hierofantes, ¿no? Pueden llegar a la Tierra, pueden llegar a la realidad de la Tierra, digamos, a través de una ruptura o cisma en el tiempo y en el espacio que se abre mediante ciertos artefactos sobrenaturales. En el caso de la película, hay un elemento que es el famoso cubo con el que llega a las manos de los protagonistas, ¿no?, de una forma o de otra, cuando es una especie, para que nos hagamos una idea, un tipo cubo de Rubik, ¿vale? Pero bueno, lógicamente con otro diseño, de otro estilo y demás. Cuando manipulan ese artefacto y, digamos, dan con la combinación, se abre una especie de puerta a ese universo paralelo, y es cuando estos cenobitas de algún modo aparecen para llevarse o para arrastrar a la persona que los ha de algún modo invocado. Esta caja china, que el origen es chino, se llama la configuración del lamento, o simplemente la caja de Le Marchand, ¿no? Esto se menciona en la propia película. Y bueno, yo creo que ya para terminar... un detalle es, estamos escuchando los soundtracks, la banda sonora tuvo muy buenas críticas. La banda sonora de Christopher Young ya había trabajado en Pesadilla en el Street 2, en La Mosca, de David Cronenberg, y también compuso la banda sonora de Hellraiser 2. Es un autor que, bueno, pues ha sido influenciado por compositores como Bernard Herrmann, que trabajó con Orson Welles en Ciudadano Kane, en La Guerra de los Mundos, y sobre todo con Alfred Hitchcock, con el que, digamos, cosecharía la mayoría de sus éxitos, ¿no? Bueno, pues este compositor, el gran Bernard Herrmann, ha sido una de las influencias para Christopher Young en esta banda sonora y en otras, ¿no? A mí me gusta mucho. Es una banda sonora que, si bien no es una maravilla en comparación con otras, pero como siempre decimos, la misión de ambientar, pero la misión la consigue. De hecho, de algún modo te envuelve, ¿no? Y hizo un trabajo estupendo. A mí es una banda sonora que me encanta. Y bueno, yo creo que le queda muy bien a la película, ¿no? Y de todas, ¿con cuál nos quedaríamos? Siempre con la primera, ¿no? Sí, la primera, la segunda, y bueno, a mí la tercera, las tres primeras son las que más me gustan. Pero sí, por supuesto, la primera, la del año 1987, es la más destacada y la más importante, porque efectivamente fue la pionera y fue la que representa la esencia de esa novela en la que se basa, ¿no? Muy bien, Pablo. Pues muchas gracias por la aportación cineasta de esta semana, Hellraiser. Para los que tengan ganas de sufrir un poco más con el terror, sufrir, efectivamente. Sí, porque es una película que se sufre bastante. El sufrimiento está presente en todo momento. Sí. La sangre, y en este caso un tema que era innovador, el sadomasoquismo, pues aquí tienen esta tremenda saga de películas
para disfrutarla solos o acompañados, como siempre digo. Mejor, yo en mi parte siempre mejor acompañado, ¿no? Por si acaso lo puedo asustar. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima semana con más cine. Parece ser que los cenobitas de la película de Hellraiser han estado aquí manipulando un poco el detalles técnicos, ¿no, Marcos? ¿Qué ha pasado? Sí, me han estado aquí tocando los botones, me he peleado con un par de ellos y a Pablo, en el momento de su sección, me han deshabilitado. ¿Habéis abierto la caja de...? Desde luego que sí, pero aquí me he cargado un par de ellos y hay que decir, tenemos que decir a los oyentes que muchas veces nos cuesta hacer un poco este programa porque pasan unas cosas a nivel técnico paranormales, ¿eh? Sí, lo de José Manuel Trejo fue una cosa que vosotros lo podéis escuchar, pero si os contáramos lo que hemos Mario, lo que hemos sufrido para las lo que hemos sufrido para grabar hoy las entrevistas y todo, muchos contenidos, mejor eso ya será para hacer un programa aparte sobre temas paranormales a la hora de elaborar este programa. Pero es que si salir de la caverna fuera fácil, no estaríamos aquí nosotros. Nada. Eso no sé, esos impedimentos no nos van a impedir hacer este programa, nos van a dar más fuerza. Bueno, la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy con todo lo que hemos contado, ¿cómo nos vamos a explicar esos casos que hemos contado hoy? ¿Cómo se explican las abducciones desde un punto de vista científico? La ciencia, hay que decir que llega a muchos sitios y tiene muchas teorías sobre ciertas cosas, pero todavía no tiene la respuesta a todo, o por lo menos especula o teoriza sobre ciertos asuntos, y en el mundo del misterio y de la ufología pasa eso. Hemos hablado de cómo ciertos investigadores usaban la hipnosis para rescatar esas historias macabras. Pues existe esa teoría de que esos casos pudieran ser inducidos a través de la sugestión mental. Pero a mí esto me suena a conspiración abducida. Porque si todos describen a los mismos seres en situaciones distintas, pero también cuentan análisis médicos e implantación de objetos en la piel, ¿a qué viene a inventarse esas historias? ¿Qué negocio podría haber en algo que consiste en inocular una historia de terror en la mente de un paciente? Yo soy de los que piensan que esto puede ser una teoría, pero esto no hace ganar nada a nadie. Fama, puede con poco, pero dinero... Mejor no jugar con las sugestiones y las mentes de las personas. Y voy a mencionar otro gran investigador y divulgador, de los muchos que hemos mencionado hoy, Carl Sagan. Carl Sagan tiene una teoría sobre esto. Él cree firmemente que hay vida inteligente en el universo, pero por otro lado le cuesta creer que haya vida que nos visite y que de alguna forma esté interesada en algo como las abducciones. Él piensa que si bien mucha gente ha dicho que ha sido abducida por extraterrestres, no hay pruebas de que eso ha sucedido realmente. Para ser tomado en serio, se necesita evidencia física que pueda ser examinada y que a falta de evidencia científica sobre las abducciones extraterrestres, debemos tener en cuenta que nosotros hemos evolucionado un montón en poco tiempo. ¿Qué quiere decir Sagan con esto? Que probablemente haya civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros que tengan esa tecnología y las cosas necesarias para hacer una abducción extraterrestre sin violar las leyes de la naturaleza. Pero, básicamente, Sagan cree que hasta que no haya una prueba científica de las abducciones, no podemos pensar en ellas como una realidad. Nosotros, como siempre, os soltamos la pregunta de qué creéis que es esto, un mero invento de ficción, un negocio, un experimento científico que desconocemos. Quizás no lo sepamos, pero de que hay gente que les han ocurrido casos de este tipo por todo el mundo, sí los hay. Y siguen produciéndose. Y nunca podemos pensar cuál puede ser el siguiente. Nosotros nos despedimos, como siempre dejando las vías de contacto abiertas. @secreto_caverna en Twitter, elsecretodelacaverna@gmail.com en nuestro correo y nuestro blog elsecretodelacaverna.blogspot.com. Sin más, aquí despedimos nuestro programa del Secreto de la Caverna de esta semana y os esperamos a la siguiente con más cosas. Hasta la próxima. Isolated.